Buenas tardes, los invito a acercarnos juntos a la palabra de Dios. Hacemos nuestro ratito de oración. Leemos hoy un pasaje que está al comienzo del capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público, y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: Tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Después de las parábolas, a través de las cuales Jesús presentaba el reino, y después de haber preguntado a sus discípulos si habían comprendido todo esto y le dijeron que sí, Jesús va a Nazaret. Allí es rechazado, despierta sospechas en quienes lo conocían su origen, conocían a su familia. Esto que le hace decir a Jesús: un profeta no es recibido en su propia tierra. Ya había discutido Jesús con los responsables del culto, lo habían considerado una especie de revolucionario, ajeno a las cosas de Dios, curiosamente. Los fariseos incluso decían que estaba endemoniado. Sus familiares se presentan a buscarlo y dicen que consideran que no está en su sano juicio. Algunos creen que se trata de un profeta resucitado, uno de los grandes profetas, y allí está también Herodes, considerando que es Juan el Bautista resucitado, y por eso se manifiestan en él esos poderes y esas obras maravillosas. A lo mejor habría que decir entre paréntesis que este Herodes es hijo de aquel que hizo matar a los niños inocentes, buscando acabar con Jesús ya desde los primeros años de su vida. Jesús empieza a sentir la persecución. Hay alguna continuidad aquí, me parece, para destacar, pero también el hecho de que se mencione, más allá de la situación particular por la que Juan el Bautista, nuestro patrono, es condenado a muerte, es asesinado, más allá de la situación particular, hay una conexión especial de Juan el Bautista con Jesús, presentada por los evangelios. Hay una continuidad ya desde los relatos del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Hay una continuidad en la comunión del anuncio. Los dos anuncian la cercanía del reino y los dos invitan a la conversión. Una continuidad que se produce también o se manifiesta también en esta situación de la muerte del Bautista. Es como si Jesús ya se diera cuenta que ese es el camino que va a tener que hacer él. Los discípulos de alguna manera van a ser parte, y podría decir vamos a ser parte o somos parte de esa continuidad. Juan el Bautista es perseguido por el poder, por la corrupción. Jesús lo mismo, es perseguido y son, entre comillas digo, silenciados por intereses políticos frente a su anuncio que viene como a mover los criterios, las maneras de vivir y de pensar. Puede pasar esto y pasa, y tristemente hay que decir que es bueno que suceda, porque quiere decir que estamos siguiendo el anuncio como Jesús, como Juan el Bautista y como Jesús, el anuncio de la verdad a cualquier precio. Hay lugares todavía donde el solo hecho de pronunciarse católico hace poner en riesgo la propia vida. No pasa entre nosotros. Sí hay
modos que podemos padecer de menosprecio o de desprecio en nuestra sociedad. Probablemente nos sirva este pasaje para volver a preguntarnos acerca de no solo de lo que pensamos de Jesús, sino de lo que eso significa para nosotros. Para muchas personas hoy en el mundo Jesús es alguien que fue muy importante, a la altura de grandes personajes de la historia que tuvieron algo para decirle a la humanidad, algo valioso y algo tan valioso que se ha conservado durante siglos. Para nosotros la gran diferencia, lo que los discípulos van a entender recién después de la resurrección o después de Pentecostés, es que este camino que Jesús ofrece y propone implica compartir su vida ahora y su gloria después. En definitiva, detrás de esto está la posibilidad de alcanzar vida y de alcanzar vida eterna. Si Jesús no es el Hijo de Dios, entonces no hay posibilidades de que accedamos a compartir la vida de Dios, algo que a veces no lo pensamos demasiado, pero que entiendo que se esconde en muchas de nuestras búsquedas, nuestros intentos por prolongar la vida, nuestros intentos por sentirnos mejor, nuestros intentos por vernos mejor y que nos vean mejor, nuestros intentos por tener bienestar y felicidad. Detrás de tantas búsquedas nuestras hay en el fondo este deseo. Queremos vivir bien y queremos vivir para siempre. Un deseo que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Como decía San Agustín, Dios cuando pone un deseo profundo es porque está dispuesto a satisfacerlo, si no sería muy cruel de su parte ponernos este deseo profundo, esta expectativa de vivir para siempre y no tener una respuesta para darnos. Este es el punto en el cual nos distanciamos de tantas personas que, insisto, pueden reconocer en Jesús una persona importante, con grandes criterios, grandes valores y buenas propuestas para la humanidad, pero se quedan cortos, como les pasó a los discípulos al principio, como les pasó a tantos contemporáneos de Jesús, como veían algunos hasta el punto de rechazarlo y otros quedándose en el pensamiento de que es un gran profeta, es alguno de los antiguos profetas que resucitó y ahí es donde termina entonces la posibilidad de acceder al reino. Jesús viene anunciando el reino, viene abriendo las puertas del reino, en definitiva nos viene invitando a vivir de manera tal que alcancemos vivir para siempre y bien. Esto que está en lo más profundo de nuestro corazón como esperanza, como expectativa, en Jesús está esa respuesta que la humanidad necesita. Y me acuerdo ahora de la expresión de Marta ayer: sos el Mesías, el que debía venir al mundo. Sin Jesús el mundo pierde todo sentido. Pidámosle que esto nos llene el corazón, esta certeza de a qué fuimos invitados, la grandeza de haber recibido esta invitación a ser parte del reino. Eso nos va a permitir tener muchísima libertad para anunciar, muchísima libertad para vivir en comunión con Jesús, en la expectativa de alcanzar esa vida plena que Dios quiere regalarnos. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.